muy difícil. Colombia, que supuestamente debería ser un país más tranquilo, es un país más inestable. Ha dejado de manifiesto que se puede intentar dar un golpe de Estado desde las calles, aparentando que lo que queremos es la justicia. Tiene unas izquierdas totalmente rendidas al globalismo y a la ideología de género. La última alcaldesa de Bogotá celebró su elección besándose en la boca con su novia, y la izquierda se ha convertido en el tonto útil de la agenda globalista. La situación de Colombia es inestable. Por cierto, tengo que decir que la subversión desde la calle la respalda la Conferencia Episcopal Católica, que está totalmente en la línea del globalismo, como el Papa Francisco. En Perú, a finales del año pasado se produjo un golpe de Estado. Quizá algunos no se enteraron porque ha sido un golpe postmoderno que efectivamente, como no ha habido sangre por las calles ni un especial encrespamiento social, pues evidentemente parece que no es tan grave. Pero de pronto el presidente, que tenía muchísimo miedo de no poder controlar el Tribunal Constitucional y no poder avanzar la agenda globalista, no solo la ideología de género, decidió disolver el poder legislativo y convocar elecciones. Eso en cualquier país se llama golpe de Estado, pero hay que reconocer que lo hicieron con cierta habilidad. Hay buena parte de la población del Perú que ni siquiera se ha enterado de que tuvieron un golpe, y además con una finalidad muy clara. En el Ecuador, país cercano, inmediatamente que el Ecuador decidió votar en contra del aborto, casualidad, los indígenas se lanzaron a la calle pidiendo una serie de medidas y siendo utilizados, como suele ser habitual, por fuerzas que están por encima de ellos. Y el presidente del Ecuador captó absolutamente el mensaje. No se puede parar la agenda globalista, porque siempre hay un sector de la sociedad, los estudiantes, los jóvenes o los indígenas, que van a salir a la calle y vamos a tener heridos y lamentablemente muertos. A Ecuador le advirtieron exactamente igual que en el caso de Chile. Manejó la cosa con menos habilidad, quizá porque no era tan contrario a las instituciones como el presidente chileno. En Argentina, la agenda globalista ha progresado de tal manera que nada más llegar al poder el nuevo presidente, a pesar de la votación contraria del legislativo argentino, decidió aprobar por vía de urgencia y de manera ilegal el aborto. Y por supuesto sabe lo que tiene que hacer. Argentina es un país que económicamente no suele caracterizarse por las mejores prácticas, que se ven dificultades económicas que simplemente una administración honrada y competente evitaría, pero no suele existir esa administración honrada y competente. Y entonces el país se ve al borde de la quiebra, y cuando se ve al borde de la quiebra, de pronto aprueba la ley de matrimonio homosexual, porque si no, no se le renuevan los créditos, o decide aprobar el aborto a pesar de que apenas unos meses antes el legislativo se pronunció en contra del aborto. Y vamos a ver otros momentos de alegría en Argentina. En Chile se ha producido otro intento de golpe de Estado desde la calle con bastante éxito. Curiosamente, todo el mundo habla de la subida del precio del metro, nadie cuenta en absoluto qué es lo que precedió al precio del metro, y es enormemente interesante porque la verdad es que Chile es un caso de esos golpes de Estado de manual. El gran problema en el caso de Chile es que Chile venía resistiéndose a la agenda globalista desde hacía bastante tiempo, y además era objeto de pagos de Soros, uno de los grandes iconos de la agenda globalista desde principios de siglo como mínimo. En el año, y para que vean que lo de Chile, esto no son cosas que suceden porque de pronto se sube el precio del metro o cosas de ese tipo. En el año 2019, Chile cometió la inmensa osadía de no firmar el Pacto Migratorio Mundial de la ONU, que forma parte de la agenda globalista y que tiene, entre otra finalidad, provocar tales movimientos migratorios que desaparezca la identidad nacional y cultural de las naciones y se conviertan en una especie de masa ovejuna que es mucho más fácil de lanzar adelante.
Y el presidente Piñera decidió que no firmaba el Pacto Migratorio Mundial. La primera reacción en ese momento, de nuevo los medios de comunicación no suelen contar estas cosas y son las importantes, la primera reacción fue una coalición desde la extrema izquierda hasta las fuerzas políticas que habían permitido que Piñera llegara a la presidencia para pedir una reforma de la Constitución que arrancara al presidente la posibilidad de decidir qué acuerdos internacionales se firman y qué acuerdos internacionales no se firman. Piñera se había opuesto a la agenda globalista, había que cambiar la Constitución para que eso no lo pudiera hacer el presidente y lo pudiera hacer un Parlamento que efectivamente iba a estar bastante más controlado por las fuerzas globalistas, como sucede con otros parlamentos en el mundo. La reforma no salió adelante. Pero lo cierto es que inmediatamente, tomando como excusa la subida, por cierto, muy moderada, del precio del transporte por metro en Chile, los estudiantes salieron a la calle. Tengo que decir que las organizaciones estudiantiles venían siendo financiadas desde el año 2012 por Soros, que el jefe de esas organizaciones estudiantiles que salieron a la calle ha reconocido al menos parte de los millones que recibió en financiación de George Soros, uno de los grandes patriarcas de la agenda globalista. Y tengo que decir que inmediatamente empezaron a decir que el problema de Chile se solucionaba cambiando la Constitución. Algún día me podrá explicar, de manera que yo lo entienda, qué tiene que ver el precio del transporte en metro con un cambio de la Constitución. Pero en realidad el cambio de la Constitución en Chile era uno de los objetivos de la agenda globalista antes de que Piñera llegara al poder. Y por cierto, la agente de la ONU que se dedica en Chile y que se llama Sylvia Rux a decir que Chile tiene que entrar en la agenda globalista y que su constitución tiene que ser una constitución globalista, donde, por ejemplo, la ideología de género tenga un espacio más que desarrollado, fue uno de los personajes que fue en esa línea. Para que no quede duda sobre cuáles son las alianzas en Hispanoamérica, las propias jerarquías católicas empezaron a decir que efectivamente Chile tenía que cambiar de constitución. Los aliados en la agenda globalista, para cualquiera que quiera mirar los datos con un mínimo de interés, son bastante obvios y, por supuesto, están aliados. Y, por supuesto, la situación no es buena. En el Cono Sur, desde luego, ni Chile ni Argentina están en una situación de resistencia y, por cierto, tengo que decirles que seguramente no se lo estarán contando, pero los disturbios continúan en Chile. Cuestión aparte es que en estos momentos sea mucho más importante macerar al presidente para que termine de rendirse y acepte una constitución que convertirá a Chile en un protectorado de la agenda globalista y que, por supuesto, meterá a los chilenos dentro de esa situación. En toda la parte sur del continente, las únicas excepciones son Uruguay, que se desplazó hacia un gobierno de centro-derecha hace unas semanas, pero no sabemos muy bien qué va a pasar. El Brasil, que tiene a Bolsonaro, que junto con Donald Trump, como ustedes saben, es el culpable de todos los males que suceden en este planeta. A veces Putin también entra dentro de la lista de los grandes villanos, pero en América son Trump y Bolsonaro. Y Bolivia, donde cayó Evo Morales y donde no sabemos qué va a suceder.